Hoy vamos a ver los sistemas de modulación digital binarios y los temas que están relacionados con el trabajo práctico 4. Bueno, un sistema de modulación digital, en general, M-ario, recibe o toma los mensajes que entrega una fuente de mensajes digitales. Esto puede ser dado por la digitalización de una señal analógica, por ejemplo audio, la cual se muestrea y luego esas muestras se codifican en bits, por ejemplo. Esos mensajes se entregan al transmisor y el transmisor, dependiendo del mensaje que uno recibe cada tiempo de símbolo, cada mensaje lo asigna a una señal dada que atraviesa el canal. Entonces, por ejemplo, para un sistema binario como son los que vamos a trabajar nosotros con m igual a 2, o quiere decir que hay un bit solamente por mensaje, yo voy a tener dos mensajes posibles, un 0 o un 1, y eso va a ser asignado a dos señales posibles, que son las que se ponen a la entrada del canal, que son S0 o S1. Para m igual a 8, por ejemplo, n va a ser, n chica va a ser 3, o sea que cada vez que yo ponga una de las 8 posibles señales a la entrada del canal, yo voy a estar transmitiendo 3 bits. Esos sistemas M-arios con m mayor que 2 lo van a tratar en la materia de teoría de las comunicaciones. Así que les recomiendo que la cursen. Incluso el enfoque va a ser distinto porque van a tratar todos estos temas a partir de la definición de un espacio de señales, que es un espacio vectorial. El canal con que vamos a trabajar es el mismo canal que trabajamos para los sistemas analógicos que vimos. Siempre modelamos al canal como un canal AWGN, donde se suma ruido que es blanco y gaussiano, con densidad espectral de potencia bilateral n0/2. Y ahí hay un bloquecito que está en línea de trazos que puede llegar a ser que lo modelemos como pasa todo, o hacia el final de la clase vamos a ver que vamos a limitar el ancho de banda, así que ahí va a ir una transferencia pasabanda o pasabajos. A la salida, la suma de la señal transmitida más el ruido, la vamos a denominar R, y eso es lo que va a hacer la entrada de nuestro receptor. O sea que nuestro receptor, a diferencia del receptor de los sistemas de comunicaciones analógicos, que tenía que reproducir lo más fielmente la señal transmitida o recuperar el mensaje transmitido, el receptor de estos sistemas de modulación digital conoce cuáles son las posibles señales a transmitir. Eso es una gran ventaja. Tengo un número finito de señales a transmitir y yo conozco cuáles son las que se pudieron haber transmitido a la entrada por el canal. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar, que es lo que vamos a ver ahora, es el diseño de ese receptor para esas condiciones, para ese modelo de canal, y en lugar de medir su performance como en los sistemas de modulación analógicos con la relación señal a ruido a la salida, o sea, la relación señal a ruido de modulación, acá lo vamos a medir con la probabilidad que tenemos de equivocarnos. Nosotros vamos a trabajar con sistemas binarios, o sea que cada señal va a llevar un bit, y entonces lo que vamos a medir es la probabilidad de error de bit de ese sistema. Pero primero vamos a ver un poco algo intuitivo que tiene que ver con cosas que nosotros ya sabemos,
y que nosotros continuamente estamos haciendo en nuestra vida cotidiana para ver que después lo que nos da la matemática está de acuerdo con lo que nosotros intuimos. Supónganse que yo les voy a transmitir a través de la pantalla dos señales analógicas, en este caso dos imágenes, uno de Lina, es siempre una de las fotos que se utilizan en los papers de procesamiento de imágenes y estas cosas, y la otra imagen es un cuadrado verde. Entonces, uno corresponde al símbolo 0, al mensaje M0, y otro corresponde al símbolo 1 o el mensaje M1. Cada una de esas dos señales se corresponden con la señal que yo pongo en el canal, en este caso lo que ustedes están viendo a través de la pantalla, S0, DT y S1. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es elegir uno de esos al azar y lo voy a transmitir por el canal. Y lo que ustedes reciban es lo que van a ver a continuación. Ustedes reciben esta señal. Esta es la señal recibida. ¿Sí? Fíjense que esta señal no es igual a ninguna de las dos posibles señales. Entonces ya podemos sacar una conclusión. El receptor siempre recibe la señal a la salida de un canal AWGN, en el modelo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Un canal donde se suma ruido. Es decir, que la señal que recibimos no es ninguna de las posibles. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuál es el mensaje que yo transmití? El mensaje correspondiente al símbolo 0 o correspondiente al símbolo 1. ¿Sí? Bueno, ustedes me van a poder decir que, Adrián, vos estás transmitiendo un 0, un bit 0. Bueno, es probable que sea eso. ¿Sí? Es probable que el ruido que se sumó en el canal, que en este caso es una imagen con ruido blanco, ruido gaussiano, no blanco, es muy parecida. Entonces, lo que uno está haciendo, ustedes como receptores, saben el alfabeto, las posibles señales que se pueden, que puede poner en juego el transmisor, y a partir de la señal recibida, hacen una comparación, ¿no? O sea, yo la veo la señal que recibí y la comparo con las dos posibles que se podían transmitir. Y lo que busco es el parecido. Bueno, se parece mucho más al símbolo correspondiente a un 0. Bueno, esa comparación en señales y sistemas, acuérdense que ustedes la tenían con una operación matemática que tenía que ver con la correlación. Eso no se olviden que por ahí, al final, después que diseñemos el receptor, aparece alguna correlación por ahí. También podríamos verlo con señales, con variable independiente temporal. Entonces, supónganse que esas son las dos señales, la que corresponde al símbolo 0 y la que corresponde al símbolo 1. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es una forma de pulso que ya vamos a ver que se conoce con NRZ, la multiplico con 10, ¿sí? El pulso NRZ vale 1 en la mitad del tiempo, en la primera mitad del tiempo, luego retorna a 0, por eso se llama RZ, y yo la multiplico por 10, obteniendo el símbolo 0. Y la multiplico por menos 10, y es la señal que voy a poner en juego en el canal, que corresponde al símbolo 1. ¿Sí? Entonces, ustedes ahora, como receptores, reciben a la salida del canal esta. Esta es una señal donde está la señal transmitida más el ruido que se suma en el canal, de tal manera que de tener una relación señal a ruido de 20 dB. Eso lo pueden ver fácilmente de
las amplitudes que toma el ruido y la de la señal. Esto es que la potencia de señal es 100 veces más que la potencia de ruido. Entonces, uno fácilmente, comparando otra vez, uno mira la señal a la salida del canal, no se corresponde con ninguna de las posibles que puso en juego el transmisor, pero hace una comparación, ¿sí? Y obtiene que, la señal transmitida, fíjense que ahí les aparece la amplitud en -10, con ruidos gaussiano de una dada potencia, y luego va a 0, lo mismo que pasaba en el símbolo correspondiente al 1. Así que es muy probable que se haya transmitido el símbolo 1 y es muy poco probable que se haya transmitido el símbolo 0 y que la suma del ruido haya dado esta señal recibida. ¿Qué pasa si recibiésemos la señal ahora con 0 dB, o sea, la misma potencia de señal que de ruido? Uno podría ver que la media de esta primer mitad del bit tiene que ver con -10 y la media de la segunda mitad es 0, o sea que transmití un 1, es el mismo símbolo, ¿está bien? Por otra parte, si recibo con -20 dB, lo que ve el receptor a la salida del canal es esto, ¿no? Si nosotros pensamos que nosotros cada vez que tomamos decisiones somos como receptores y estamos viendo la salida de un canal ruidoso, podemos también pensar filosóficamente que la probabilidad de equivocarnos también existe. Entonces, cada vez que conversemos con alguien o digamos opiniones, tengamos en cuenta eso. Siempre vemos la salida de un canal ruidoso. Entonces, uno intuitivamente se podría preguntar, ¿qué puedo hacer para... ¿qué operación puedo hacer de tal manera de tener algún sistema con algún que implemente algún criterio de decisión, de tal manera que, aunque yo reciba esta señal con -20 dB de relación señal a ruido, pueda tomar una decisión respecto a si el transmisor transmitió un 1 o un 0. Fíjense que las señales originales, por ejemplo, es un ejemplo, es algo que se me ocurre. Si yo hago el promedio, si calculo el valor medio de este pulso correspondiente al 0, el valor medio me va a dar, fíjense, la mitad del tiempo está en 10 y la mitad del tiempo está en 0. O sea que el valor medio me va a dar 5. Si lo calculo para el símbolo correspondiente al 1, el valor medio me va a dar -5. Entonces yo entre 5 y -5 puedo distinguir. Ahora, estas señales son sin ruido, sin que se sume ruido. Entonces yo tendría que generar un criterio de decisión, que en teoría las comunicaciones lo van a hacer con un test de hipótesis, que les va a dividir el espacio que ustedes pueden observar en tantas hipótesis como señales tengan, como posibles señales tengan. Entonces, en este caso en 2, yo voy a poner un umbral en 0, y si el valor del promedio me da mayor que 0, al finalizar todo el promedio en el tiempo de bit, ¿sí? Si me da mayor que 0, digo que es un 0. Si me da menor que 0, digo que es un 1. Esto es un ejemplo, nosotros pusimos, no es que siempre va a ser así, no es que siempre la forma de pulso de las comunicaciones digitales son cajoncitos, ¿sí? No se confundan con eso. Entonces, si yo promediase en este caso que recibo esta señal, donde está el pulso más el ruido, y la señal tiene una relación señal a ruido de -20 dB y promedio en todo el tiempo de bit, ¿sí? El promedio me da -10.5. Con la regla de decisión que yo hice,
yo podría decir que este es probablemente el símbolo 1. ¿Sí? Bueno, entonces podemos sacar algunas conclusiones de esto intuitivo. Es que la señal que recibimos dijimos que no era igual a ninguna de las posibles, salvo que el ruido sea nulo y que no haya atenuación en el canal, ni retardos, nada, ¿no? El canal es simplemente un pasatodo, sin retardo y con ganancia unitaria. Y otra de las cosas es que, bueno, podemos implementar un posible receptor implementando un filtro. Nosotros hicimos un promedio, es un filtro pasabajos, ¿no? Algo que me deja pasar las variaciones lentas hacia el promedio. Finalmente lo podemos modelizar como un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿sí? Con una dada transferencia y que realiza durante todo el tiempo de bit, realiza el promedio, y yo al finalizar el tiempo de bit me fijo el valor del promedio y lo comparo con un determinado umbral. Y ahí ese es mi criterio de decisión. Un poco lo que estaban haciendo ustedes, comparando parecidos. En teoría de las comunicaciones van a ver que comparar parecidos tiene que ver con medir distancias entre señales en el espacio de señales. Bueno. Entonces, tenemos nuestra señal, nuestro modelo de mensajes. Ahora estamos trabajando con un sistema binario. Tenemos dos posibles mensajes M0 y M1, donde el transmisor asigna a cada uno de ellos las señales S0 y S1. El canal es el mismo que vimos siempre. La señal que recibimos va a ser la señal transmitida, la que sea, más el ruido, y el receptor tiene que hacerlo mejor, de tal manera de minimizar la probabilidad de equivocarse, bajo las condiciones que tenemos. Acá tenemos la energía de cada una de las señales, que van a ser S0 y S1. Como son señales de energía, la calculamos por definición de esta manera. Y la energía de bit, dado que yo voy a transmitir un bit luego del otro, quiere decir que voy a poner una señal detrás del otro cada TB segundos, ¿sí? O sea, a la tasa de bit RB, que es la inversa del tiempo de bit. La energía de bit promedio es la media, va a ser la energía del bit 0 por la probabilidad del mensaje 0, más la energía del bit 1 por la probabilidad del mensaje 1. Si decimos que tanto los ceros como los unos tenemos la misma probabilidad de que ocurran, ¿sí? Entonces esas probabilidades valen un medio y la energía de bit va a ser este valor. Entonces, vamos a poner nuestro receptor, vamos a decir que nuestro receptor óptimo, ustedes lo van a demostrar en teoría de las comunicaciones que es el óptimo, se compone de un sistema lineal invariante en el tiempo, con esta respuesta en frecuencia HDF. La señal de salida la vamos a llamar BDT. Nos vamos a fijar, luego de integrar luego de pasar por esta transferencia en todo el tiempo de bit, supónganse que transmitimos una sola señal en toda la historia de nuestra historia, en toda nuestra historia, así que nos fijamos en t igual a 0, yo podría haber puesto t igual a infinito, t igual a 0. En B0 es el valor que toma esta señal en el tiempo igual a 0. Esto es un número que en realidad va a ser una variable aleatoria porque en el canal se suma ruido, y la comparo con el umbral de decisión. Este es uno de los tantos umbrales que tiene cualquier receptor. Este receptor se puede llegar a hacer de manera analógica, o como hoy en día la mayor parte de los receptores se implementan en un DCP haciendo las cuentas con muestras. O sea que lo que ustedes están haciendo es un software que define a la radio, Software Defined Radio.
Bueno, la señal BDT a la salida del filtro va a ser la señal que yo recibí, supónganse el canal, ahora lo modelamos como pasa todo, y no molesta para nada, directamente me entrega la señal que yo transmití. Entonces voy a tener la señal que transmití correspondiente al mensaje 0 o al 1, filtrado a la salida del filtro, más el ruido filtrado. Si en el canal se sumaba ruido blanco, piensen la relación señal a ruido, ahí era menos infinito, ¿verdad? Y lo que voy a tener es ahora ruido coloreado de una potencia finita. O sea, la potencia de ruido era infinita, porque tengo densidad espectral de potencia plana, ¿no? Entonces, la relación señal a ruido sería 0 en veces, o menos infinito en dB. En t igual a 0, dependiendo si transmití un 0 o un 1, voy a tener estos valores para B en 0. Si el ruido filtrado tenía media 0 y una dada varianza que coincide, dado que tiene media 0, con es la potencia del ruido, que la calculo de esta manera, M0 sobre 2, utilizando Wiener-Khinchin, como ustedes hicieron al comienzo, me da esto, ¿sí? Ahora, si yo tengo esto que es una variable aleatoria, ¿sí? Dado que es B sub 0, fíjense, este es un número y le sumo un valor que está distribuido con media 0 y varianza sigma cuadrado. Bueno, si esto fuese 5, ahora la media en lugar de ser 0 va a ser 5. Bueno, entonces la media va a ser este valor. El valor de la señal filtrada a 0 evaluada en 0. ¿Sí? Lo mismo cuando transmite un 1. Y la varianza me la da el ruido. ¿Sí? Es lo único que es aleatorio. Así que tengo esos dos posibles eventos para tomar el valor acá B0. Entonces yo lo que voy a tener son dos campanas con media en los valores de la señal filtrada pero evaluada en 0. Mi umbral de decisión va a estar en la mitad y yo, si quiero medir la probabilidad de error de equivocar, la probabilidad de error de bit, o sea, la probabilidad de equivocarme, bueno, son el área bajo la curva de estas colitas, dado que yo voy a decidir que transmití un 1 para todos los valores de B sub 0 mayores acá, y que transmití un 0 para todos los valores de B sub 0 menores acá, bueno, yo lo que tengo que ver es si transmití un 0, o sea que recibo ese 0 filtrado en 0 más n filtrada evaluado en 0, tengo ese valor. Si es mayor que k, o sea, tengo un evento de error. Y lo voy a calcular con el área de esta colita. Si transmití un 1, bueno, quiere decir que yo tengo este valor, pero me tocó justo una muestra de ruido que hizo que el valor sea menor que k, que el umbral de decisión. Por lo tanto, voy a decidir que transmití un 0, porque estoy en esta zona, entonces cometo un error. Entonces, la probabilidad de error, que va a ser la probabilidad de error de bit en este caso, de equivocarme, es la probabilidad de error, dado que transmití un 0 por la probabilidad de transmitir un 0, más la probabilidad de error de transmitir, dado que transmití un 1, por la probabilidad de transmitir un 1. Esto es probabilidad total. Y como los eventos son disjuntos, ¿no? Acá tengo el cálculo de la probabilidad de error, dado que transmití un 0. Recuerden que esto es un número, es algo determinístico, es un número. Lo paso, sumo y resto ese valor. Y ahora sí tengo algo que es aleatorio mayor que esto que es un valor.
Bueno, pero esto que es aleatorio tiene media 0, es el ruido filtrado, tiene media 0 y potencia o la varianza sigma cuadrado, sigma n cuadrado. Bueno, si yo divido por la desviación estándar, lo que voy a obtener es una variable aleatoria que tiene media 0 y varianza 1, la normal. Entonces, bueno, esto tiene media 0, varianza 1, y tiene que ser mayor a esto. Bueno, eso, si se acuerdan la función Q, que era la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor, igual, mayor, sí, el igual es lo mismo en algo continuo, salvo que haya saltos en la función de densidad acumulada. Entonces, es la probabilidad de que x sea mayor que x chiquitita. Bueno, en este caso, mi x chiquitita es este argumento, o sea, este argumento, entonces va a ser el argumento de la función Q. Acuérdense que la función Q la tienen en MATLAB, está tabulada y hay aproximaciones para calcularla. Pero en MATLAB está, y en R también, y en todos los programas de matemáticas seguramente está. En la calculadora también, muchas calculadoras la tienen. Bueno, la probabilidad de error, dado que transmití un 1, es esto mismo, aparece el complemento, así que me cambia el signo en el numerador del argumento, y finalmente, aplicando probabilidad total, como dijimos antes, obtengo esta ecuación, considerando que la probabilidad de transmitir un 0 y un 1 es un medio. O sea, los símbolos son x probables. Yo el valor de K, el valor de decisión, lo podría poner en cualquier lugar. El tema es que si me corro hacia S1 filtrado, bueno, voy a disminuir la probabilidad de equivocarme respecto a 0, pero voy a aumentar muchísimo la probabilidad respecto a 1. Entonces, el K óptimo es el que está entre medio, sobre todo si las dos campanas están pesadas por lo mismo. Si los símbolos no fuesen X probable, el valor de decisión de K se va a acercar hacia el símbolo menos probable, ¿no? Reemplazando el valor de K óptimo en la probabilidad de error de bit, puedo juntar las dos funciones Q en una sola y obtengo este valor. Entonces, si yo quiero minimizar esta probabilidad de error de bit, lo que tengo que maximizar es el argumento de la función Q. Cuanto más grande sea ese argumento, menor va a ser el valor de la probabilidad de error. Fíjense que depende de diferencias de señales tomadas filtradas, tomadas en 0, y también es inversamente proporcional a la desviación estándar del ruido. Entonces a mí me convendría que esto sea lo más chico posible y que esta diferencia sea lo más grande posible. Otra de las cuestiones intuitivas cuando ustedes recibían las dos imágenes. Cuanto más diferentes son, menos probabilidad de equivocarse. ¿Está bien? Cuanto más diferentes son, más distintas, menor es la probabilidad. Entonces, vamos a maximizar este argumento y para eso vamos a definir la señal diferencia como S1 menos S0. ¿Está bien? La señal diferencia filtrada es esta señal diferencia que pasa a través del filtro del receptor y va a ser S1 filtrado menos S0 filtrado. Finalmente, la señal diferencia filtrada la calculo con la convolución y la convolución entre la señal diferencia y la respuesta impulsional, ¿no? ¿Cuál es la misión de todo esto? Minimizar la probabilidad de error, pero ¿para qué lo hacemos? Para obtener un sistema que puedo definir con la respuesta impulsional o con la respuesta en frecuencia que lo haga posible, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy diseñando es el receptor óptimo, el que minimiza la probabilidad de equivocarme. Entonces, tenemos que maximizar
este argumento, la señal diferencia filtrada evaluada en 0, que es esta resta, sobre 2 sigma n. Si elevo al cuadrado ese valor, bueno, si obtener el máximo de de estos valores es lo mismo que obtener el máximo del cuadrado de esos valores. Entonces, la señal diferencia evaluada en 0 módulo al cuadrado la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Es la antitransformada de Fourier, pero con t igual a 0, así que finalmente me queda la exponencial evaluada en 0 me da 1. Y la potencia de ruido me queda, que ya la habíamos calculado, en n0 sobre 2 por la integral de la respuesta en frecuencia módulo al cuadrado. Esto utilizando Wiener-Khinchin. O si quieren es la integral en todo el espectro de la densidad espectral de potencia a la salida, ¿sí? de mi filtro. Entonces, por lo que tenía con Wiener-Khinchin, ¿se acuerda? Era la ganancia de potencia. Utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que la deben haber visto en alguno de los análisis, si no, búsquenla. Esta integral la puedo acotar, es menor o igual que la integral del módulo al cuadrado del integrando. Entonces, puedo separarlo en estas dos integrales. Acá me queda esta constante, que venía de la densidad espectral de ruido, y acá voy a poder cancelar los factores dependientes de la respuesta en frecuencia. ¿Cuándo se da el igual? Si yo quiero maximizar la relación señal a ruido en 0, que es en el instante en que yo me fijo, recuerden cómo era el receptor, ¿no? En el instante que yo miro esto, perdón, en el instante que yo miro el valor, esto es importante, esto va a tener que ver con el sincronismo de bit, ¿sí? Que me va a decir cuándo yo tengo que mirar ese valor. Bueno, ese receptor óptimo lo que hace es maximizar la relación señal a ruido en ese instante, ¿no? Entonces, si quiero el máximo de esto, tengo que encontrar cuándo se cumple el igual. Y si miran en la desigualdad de Cauchy-Schwarz, el igual se da cuando uno de los factores es igual a una constante por el otro factor conjugado. Entonces, dijimos que la igualdad se logra cuando h de f es igual a una constante por la señal diferencia conjugada. Entonces acá tenemos la respuesta en frecuencia del filtro del receptor que hace que se minimice la probabilidad de equivocarnos con las condiciones que habíamos dicho, que en el canal se suma ruido, blanco, gaussiano, con densidad espectral de potencia n0 sobre 2. Entonces, ya tenemos definido el filtro adaptado. ¿El filtro adaptado a qué? En este caso, el filtro adaptado a la señal diferencia. Hay filtro adaptado a algo, ¿no? Entonces, fíjense que en inglés se llama matched filter y en portugués filtro casado. Esto es, yo estoy casado a una dada señal, es adaptado a algo, yo tengo que saber a qué señal está adaptada. Si no, no voy a poder escribir su respuesta en frecuencia o su respuesta impulsional. Entonces, tenemos la respuesta en frecuencia. Alfa es una constante cualquiera, ¿sí? Muchas veces se elige uno. O la respuesta impulsional, que es la antitransformada de la respuesta en frecuencia. Me queda la misma constante. El conjugado me da un reflejado y un conjugado. Y entonces me da esta transferencia. Yo lo pensé en un sistema real, me falta el conjugado. Es alfa, la señal 1 reflejada menos la señal 0 reflejada. Este es la respuesta impulsional anticausal, ¿sí? O no causal. Si quieren la causal,
si dijimos que los pulsitos duraban t sub b, bueno, tendré que correrlo t sub b, y en lugar de mirar en t igual a 0, tendré que mirar en t igual a t sub b, el tiempo de bit. Bueno, entonces, reemplazando en la probabilidad de error de bit, tengo que calcular el Q de la raíz cuadrada del máximo de la relación señal a ruido evaluado en 0 sobre 2. ¿Sí? Pero este máximo lo puedo escribir como 2 sobre n0 por la energía de la señal diferencia, reemplazando lo que habíamos calculado. Así que la probabilidad de error de bit para este sistema, para un sistema binario sincrónico con sincronismo perfecto, si fuera pasabanda con sincronismo de portadora perfecto, y aparte con el sincronismo de bit perfecto, yo me fijo el valor en el momento donde la relación señal a ruido es máxima, y me queda la función Q dependiendo de la energía de la señal diferencia, 2 sobre 2, N0, que era la densidad espectral de potencia unilateral del ruido que se sumaba en el canal. Es decir, que cuanto mayor sea la energía de la señal diferencia, ¿sí?, voy a tener menor probabilidad de error de bit. Cuanto más diferentes sean las señales, menor va a ser la probabilidad de error de bit. Y cuanto más grande sea la densidad, cuanto más chica sea la densidad espectral de potencia de ruido que se suma en el canal, o sea, en un dado ancho de banda tengo una potencia menor, yo voy a tener menor probabilidad de equivocarme. Es lógico y es lo que habíamos un poco dicho intuitivamente. Ahora, yo la energía de la señal diferencia la puedo escribir de esta manera. Es como tengo que volver a escribir la señal diferencia como la diferencia de las dos señales, la correspondiente al 1 y al 0. Me va a quedar la energía de la señal 1 más la energía de la señal 0, o sea, menos 2 veces la parte real de la intercorrelación entre ese 1 y ese 0, pero evaluado en 0. Entonces igual a 0. Entonces, vamos a tener un tipo de señalización que es antipodal, donde las señales correspondientes al bit 1 y al bit 0, una es la negativa de la otra, menos la otra. Entonces, esta minimiza la probabilidad, o sea, dentro de las señales que minimizan la probabilidad, para una probabilidad de error de bit dada que yo tengo, es la que me minimiza la energía de bit. Yo podría transmitir señales con mucha energía, o bit con mucha energía, ¿sí?, esas señales que pongo en juego en el canal, pero cuya diferencia no sean tan diferentes. Entonces la probabilidad de error de bit depende de la energía de la señal diferencia. Pero estoy gastando un montón de potencia porque la energía media va a ser muy grande. En cambio, si yo elijo la señalización antipodal, es la que menos energía voy a gastar. Entonces, la energía de bit la calculo de esta manera y como va a coincidir con la energía de la señal 0 o la energía de la señal 1. ¿Está bien? Porque cada una de ellas vale lo mismo. Esto lo podría escribir como 2E0 o como 2E1. Y la intercorrelación evaluada en 0, fíjense que me queda menos la energía de ese 0, o que es lo mismo menos la energía de ese 1. Quiere decir que la energía de la señal diferencia la puedo escribir como 4 veces la energía de bit. Entonces, esto, calcularlo en el espacio de señales de teoría de las comunicaciones es mucho más fácil. La probabilidad de error de bit en este caso, para señalización antipodal, me va a quedar Q de raíz 2, la energía de bit sobre N0. Cuanto mayor sea la energía de bit, menor la probabilidad de error.
cuanto menor sea el ruido, menor la probabilidad de error. Acá es algo interesante que hablábamos el otro día con algunos de los chicos, es la energía de bit tiene que ver con la potencia que yo recibo en el receptor, es la energía que ve el receptor de bit. Bueno, es la potencia que yo recibo por el tiempo de bit. Entonces, si yo quiero gastar poca energía, lo que tengo que jugar es con el tiempo de bit. Si mi problema o mi limitación está en las baterías que va a gastar el equipo, por ejemplo en un celular o en un transmisor que transmite al satélite en una boya que va a la deriva en el océano, yo no puedo estar gastando mucha potencia para transmitir si quiero llegar a un satélite, por ejemplo. O si quiero llegar a la radiobase con el celular. Entonces, lo que yo voy a hacer es aumentar el tiempo de bit para que la energía, teniendo potencia recibida pequeña, la energía de bit sea grande. Entonces, ustedes en su casa estarán recibiendo internet en los megabits por segundo y esas boyas que transmiten información meteorológica y del medio ambiente a los satélites transmiten a 400 bits por segundo. Entonces la tasa de bit RB uno la puede manejar para tener una dada probabilidad de error de bit chica, pero recibiendo una potencia pequeña. Hay otro tipo de señalización que es la ortogonal, donde la intercorrelación evaluada en 0 me da 0. En nuestro caso, por ejemplo, va a ser cuando multipliquemos la forma de pulso por 0 o por A. ¿Sí? En teoría de las comunicaciones van a haber muchísimas más tipos de señales ortogonales, sobre todo en sistemas M-arios multidimensionales. Bueno, si gastamos la misma energía de bit para compararlo con el anterior y ahora hacemos que sea 0 la función de intercorrelación, la energía de la señal de diferencia va a ser 2 la energía de bit, con lo cual la probabilidad de error de bit para este sistema de binario con señalización ortogonal me queda así. Fíjense que si yo quiero graficar estas curvas, cuando yo comparo esta con la del sistema binario antipodal, en el binario antipodal tenía un 2 que acá no lo tengo. O sea que es como que multipliqué EB sobre N0, que coincide con el eje de abscisa de mi gráfico, probabilidad de error de bit, EB sobre N0, en dB. Bueno, si yo multiplico por un medio, eso en dB es menos 3 dB. O lo que es lo mismo, para tener la misma probabilidad de error de bit que con señalización binaria antipodal, yo tengo que tener, en este caso, el doble de energía de bit. O sea, tengo que gastar más energía para tener la misma probabilidad de error que con la señalización antipodal. Entonces, fíjense que si yo la grafico, me queda esto para el binario antipodal y 3 dB, o sea, todos estos valores siempre están separados 3 dB, para obtener la misma probabilidad de error, ¿sí? En este caso 10 a la menos 5, yo necesito 9,6 dB para binario antipodal y 3 dB más, o sea 12,6 dB de B sobre N0 para el binario ortogonal. Otra de las cosas que hablamos el otro día es, a medida que yo transmito o recibo los bits con menor energía, o el ruido aumenta su densidad espectral de potencia, yo cada vez me corro más. Y estas curvas tienden a un valor. ¿Cuál es el valor? Supónganse que ustedes transmiten con una potencia mínima, tal que el receptor lo único que está haciendo es adivinando. Bueno, la peor probabilidad de error de bit que les puede tocar es un medio. Están adivinando. No tiene sentido hacer ningún tipo de sistema si ustedes están adivinando cuál es el valor del bit. Podrían tirar una moneda o poner un generador de números aleatorios de tal manera de tener la señal que ustedes quieren. Sería lo mismo que lo que están recibiendo.
No es la peor probabilidad de error 1, porque ahí yo me estaría equivocando siempre, lo único que tendría que, en promedio, me estaría equivocando siempre, en promedio. Y lo que me conviene, ahí podrías, es negar los bits, el 0 lo transformo en 1 y el 1 en 0 y tendría una probabilidad de error de bit baja. Entonces, el receptor óptimo con filtro adaptado ahora va a ser este, con el K óptimo como umbral de decisión. Y también si reemplazo, yo sé que para calcular BDT tengo que hacer la convolución entre la señal recibida y la respuesta impulsional del filtro adaptado a la señal diferencia. Bueno, si escribo ese valor, esa operación como correlación y la evalúo en 0, puedo implementar esto como un correlador, ¿sí? Y esta sería la implementación que obtiene la misma probabilidad de error de bit para la misma señalización, pero implementado con un correlador. Entonces, fíjense, RDT la correlaciono con la señal diferencia, me fijo en 0, tengo B0 y comparo con el K óptimo. O sea, puede ser, la señal no va a ser lo mismo para cualquier tiempo, pero en el momento, en el instante que yo miro la muestra, va a ser igual. Fíjense que acá podría decir, y yo estoy comparando el parecido entre la señal recibida y la señal diferencia. Bueno, esta señal diferencia es S0 menos S1, ¿no? S1 menos S0, es lo mismo. Bueno, yo podría separar en 2, en S1 menos S0, yo podría hacer dos operaciones y después hacer la resta, ¿sí? Que es lo mismo, esto es una operación lineal. Y yo estaría comparando con S0 y con S1. Es lo que un poco, sin saber nada de receptores, de sistemas de modulación digital, ustedes estaban haciendo cuando yo les mostré las imágenes. Luego, cuando transmitimos un bit cada TB segundos, yo voy a mirar el valor cada NTB segundos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es la señal que se envía? Para los sistemas ASK, donde yo modifico la amplitud de un pulso, se envía una señal PAM, esto en banda base, aunque el pulso podría ser pasabanda y sería una señal pasabanda, pero esto en general lo analizamos como señal pasabajos y si tiene que ser pasabanda lo modulamos, o sea, lo multiplicamos por un coseno. Entonces, por ejemplo, para señal binario antipodal, o sea, acá, cortar. Una cosa, algo que tienen que distinguir muy bien es que la secuencia de amplitudes a sub n, que está relacionada con cómo yo voy a mostrar si fue un 0 o un 1, cómo voy a señalizar si es un 0 o un 1, y otra cosa es la forma de pulso. La forma de pulso puede ser cualquiera, hay algunas que son estándar, por ejemplo el pulso en RZ, en el tiempo de bit no vuelve a 0, el pulso RZ a la mitad del tiempo de bit vuelve a 0, el pulso Manchester o biphase level cruza por 0 en TV sobre 2 y tiene amplitud 1 y menos 1. Cada uno de estos tipos de pulsos pasabajos tienen su propia característica espectral y uno dependerá cuándo lo va a usar. Va a depender de que pasen por el canal, ¿no? Tiene que ver cómo es ese canal y aparte está relacionado con qué información el receptor puede obtener de este tipo de señales. Por ejemplo, no importa si es 0 o 1, yo con Manchester voy a tener una transición en la mitad del bit, entonces voy a tener información respecto a dónde está el tiempo de bit, o cómo es el tiempo de bit. Como va a variar en el transmisor por las variaciones de los sistemas, bueno, yo lo voy a poder medir eso en el receptor. Y dijimos algo diferente, que el pulso es la secuencia de amplitudes. La secuencia de amplitudes, por ejemplo, menos A y A, eso va a ser una secuencia bipolar,
Entonces yo podría tener NRZ forma de pulso y bipolar. Esta tipo de secuencia es la señalización binaria antipodal. Y esta tiene que ver con la ortogonal. Puede ser 0 y A, la secuencia de amplitudes. Bueno. Pero ¿cómo es ese espectro para saber por qué canal puede pasar? Esto, para no ser pesado, se lo voy a dejar que lo miren. Es simplemente calcular la función de autocorrelación, luego hallar el valor medio, porque resulta algo que no es estacionario, y para hallar el espectro, lo que hago es calcular la transformada de Fourier del valor medio de la función de autocorrelación. Como nosotros vamos a trabajar con secuencias de amplitudes no correlacionadas, esto es, yo transmito un 0 o un 1 a la vez, porque es un sistema binario, y lo que yo transmita en un dado tiempo de bit no está relacionado con nada de lo que pasó antes ni lo que va a pasar después. ¿Está bien? Cada uno de ellos, si quieren, son independientes, más que no correlacionados. Bueno, entonces la función de autocorrelación de la secuencia de amplitudes me va a dar esto. ¿Sí? Si tiene media distinto de 0, como es en la señalización ortogonal, bueno, le sumo la media al cuadrado. Si tiene media igual a 0, simplemente me da 0. Este A cuadrado, esto es la media. Bueno, y finalmente obtengo esto como densidad espectral de potencia de la señal PAM transmitida. Fíjense que depende de la forma de pulso, la densidad espectral de energía del pulso, del tiempo de símbolo, que para nosotros es el tiempo de bit, de la potencia o de la varianza de la secuencia de amplitudes y de la media. Si la media no es 0, aparecen deltas corridas cada K sobre tiempo de bit. Para nosotros. Entonces, yo muchas veces quiero que aparezca deltas en la señal, aunque no me conviene transmitir deltas, pero muchas veces quiero, en casos de relación señal a ruido muy baja, por ejemplo, entonces yo quiero que me aparezca una delta en 1 sobre TV de tal manera de enganchar un PLL en el receptor y decir, bueno, este es el tiempo de bit y yo puedo sincronizarme en bit. Entonces es importante saber para el diseño de la señal que yo voy a poner en juego en el canal, tengo que tener en cuenta todo, qué sistema va a ser, con qué relación señal a ruido yo voy a recibir la señal, de tal manera de saber cómo es el canal, para ver si va a filtrar o no la señal. O sea, en el diseño hay un montón de variables en juego y ustedes tienen que elegir la que más les conviene. Y lo mismo esto les sirve para medir los sistemas si van a comprar un sistema ya diseñado. Entonces hagamos un ejemplo, por ejemplo una señal PAM con forma de pulso en RZ, un sistema binario antipodal, o sea las amplitudes sería bipolar, las amplitudes, yo multiplico el pulso en RZ por A o por menos A, según transmita un 0 o un 1. Los símbolos son equiprobables y no correlacionados entre sí. Entonces la media me da 0. La varianza de A cuadrado. Esta es la señal una posible realización de la señal que transmitiría. Supónganse que con A simbolizo al 1 y con menos A simbolizo al 0. Acá estaría transmitiendo 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Reemplazando la forma de pulso es en la receta, este cajoncito corrido, no importa que esté corrido, yo lo podría centrar, total, si yo voy a calcular la densidad espectral de energía, como me pide la fórmula para calcular el espectro, en la densidad espectral de energía no influye los cambios de fase, pero bueno, acá lo tengo esta fase, y después si quisiera el módulo al cuadrado, es PDF por PDF conjugado, obtengo esto. Así que fíjense que la mayor parte de la potencia de la señal, la densidad espectral de
potencia de la señal PAM está alrededor de 0, una señal pasa abajo, claro, si la mayoría del tiempo está en A o menos A. ¿Está bien? Y el primer 0 del primer lóbulo está a 1 sobre TB, o sea, la tasa de bit. O sea, el ancho de banda es infinito teórico, pero si yo cortara, filtrara acá, redondeo un poquito estos pulsos, fíjense, tengo que cortar a la frecuencia igual a la tasa de bit, ¿no? Si yo transmitiese a 1 megabit por segundo, tendría que cortar a 1 megahertz. ¿Está bien? Respecto a las señales pasabanda, tengo varios tipos. Ustedes van a ver muchísimas formas en teoría de las comunicaciones, pero acá tengo BPCK, que sería lo mismo que NRZ bipolar, pero modulada por el coseno. Piénsenlo así. Es como NRZ bipolar, sería una especie de doble banda lateral, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo cada vez que cambio, piensen que P en RZ me va a quedar multiplicado por cajoncitos que van a A o por menos A. Ese menos es E a la menos JPi, o sea, lo que estoy multiplicando variando del coseno es en pi radianes la fase cada vez que cambio. Entonces acá, si yo tengo 0 o 1, acá cambié en este límite en pi radianes. Si estaba en más, en 1, paso a menos 1 instantáneamente. Entonces tengo saltos de fase en pi. ¿Sí? Por eso es binario, phase, fase, shift gain. O sea, los unos y los ceros los codifico en los saltos de fase. ASK, que en este caso particular es OOK, ¿por qué? Porque fíjense, ASK es porque pongo el valor de la información de cada símbolo en los cambios de amplitud. Entonces, o tengo 0 o tengo el coseno con valor A. Fíjense que puede analizarse como NRZ unipolar, o sea que la secuencia de amplitudes iría con 0 y A. Entonces tengo esto. Pero en este caso particular de ASK, que hay un montón, es OOK. ¿Por qué? Porque esto OO es on-off, Kane. Entonces fíjense, o yo apago el oscilador, o lo prendo, o lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo. Esto se usa muchísimo. Porque aparte puedo recibirlo fácilmente, ¿no? Es una modulación en amplitud y uno podría pensar en hacer un detector de envolvente por ahí quizás. Si quiero hacer cosas que no tengan la probabilidad de error de bit del receptor óptimo, pero quizás algo que sea fácil para las aperturas de portones, de tal manera que estando a una distancia mínima y recibiendo con buena potencia, yo puedo con un detector de envolvente decidir cuándo fue un 0 o un 1. Y también tengo FSK, que no es una señal PAM, sino que cada uno de los símbolos codifico en una portadora de frecuencia diferente. Entonces lo podría analizar como NRZ bipolar, pero modulada en FM. Entonces, para BPSK dijimos que era NRZ bipolar. Bueno, en NRZ bipolar habíamos visto un ejemplo de cómo calcular el espectro. Ahora, si la señal es NRZ bipolar y lo multiplico por el coseno, el espectro me va a dar lo mismo, solamente que corrido en más FP y en menos FP y multiplicado por un cuarto. Esto lo pueden hacer utilizando las propiedades. Entonces, cuando calculo el espectro, me va a quedar centrado en FP, pero con la misma forma. O sea, fíjense que tiene que ver con la densidad espectral de energía del pulso, de la forma de pulso. ¿Sí? Esto para canales pasabanda, ¿sí? Y si quiero ubicar muchas transmisiones diferentes. En el caso de FSK, simplemente se los nombro.
recuerden que cuando tenía banda ancha y tenía una modulación arbitraria, para calcular el espectro era difícil, usaba el teorema de Woodward, que me decía que el espectro, la densidad espectral de potencia dependía de la función de densidad de probabilidades de las amplitudes. Y bueno, y acá yo voy a tener dos posibles amplitudes, o A o menos A. Bueno, entonces voy a tener dos posibles frecuencias. Y bueno, el espectro me lo marca, dos posibles frecuencias. Esto lo hice simulando una señal de FSK y utilizando la función del periodograma de Welch, ¿eh? En MATLAB. Les marqué el cuadrado en rojo, que es lo importante. Lo otro, fíjense que tiene que ver, está como 20 dB más abajo, o sea, 100 veces en potencia menos. Quizás tenga que ver con más problemas numéricos que otra cosa. Entonces, el receptor, pero ahora para señales pasabanda, lo primero que voy a tener que hacer es demodular y llevo la señal a pasabajos, hago el filtro adaptado a la señal diferencia pasabajo y hago lo mismo que antes. Entonces ahora voy a tener dos tipos de sincronismo. El sincronismo de portadora, que tiene que hacer que la portadora tenga la misma frecuencia y la misma fase que la señal que yo recibo. Y que el de sincronismo de bit me va a ir manejando cuál es el instante óptimo donde fijarme el valor. ¿Cómo? Para los sistemas binarios, por ejemplo BPSK. Acuérdense que yo esto lo podía generar con un PLL. Bueno, pero ese PLL tiene una ambigüedad en la fase. Yo me podría enganchar con la portadora en fase o con la portadora en contrafase, o sea, con pi radianes de error. Tengo una ambigüedad en pi. Entonces, si pasa eso, lo que era 0 va a pasar a ser 1 a la salida y lo que era 1 va a pasar a ser 0. Entonces, para eso se utiliza codificación diferencial, que también lo van a ver en teoría de las comunicaciones, o lo que es otra solución posible es, que quizás lo escucharon, es poner un preámbulo, una trama conocida, de tal manera que yo voy recibiendo la señal y cuando la detecto, me fijo si es esa trama conocida o la trama negada, o sea, donde tenía 0, 1. Si es negada, bueno, corrijo el PLL, la fase del PLL para corregir ese pi radian equivocado y empiezo a recibir. ¿Está bien? Entonces debería también hacer el sincronismo de trama, sincronizarme en trama. ¿Está bien? Si yo cometo en el sincronismo de portadora, en el lazo de portadora, un error, ¿sí? Supónganse, hice un PLL de orden 1 y me quedo con un error de estado estacionario dado, y bueno, me queda acá. Bueno, ¿se acuerdan cuando hacíamos en los sistemas de modulación analógicos, cometíamos un error, la amplitud a la salida me quedaba multiplicado por el coseno de ese error? Bueno, la amplitud de la salida me va a quedar multiplicado por ese coseno del error. Cuando lo llevo a la energía de bit, queda multiplicado por el coseno al cuadrado del error, porque la energía tiene que ver con el cuadrado de las amplitudes. Entonces, cuando calcule la probabilidad de error de bit, pero con este error, ya no me va a quedar la probabilidad de error del receptor óptimo. No es el receptor óptimo porque estoy cometiendo un error en el sincronismo de portadora. Bueno, voy a tener una menor, dado que este coseno al cuadrado, el coseno de tita de error va a ser menor que 1, al cuadrado va a ser menor que 1 y esto va a ser voy a tener una degradación comparado con el óptimo, que tendría 2 EB sobre N0, por ejemplo para BPSK, que es binario antipodal pasabanda, que es 10 logaritmo del coseno al cuadrado de tita de error. Necesito corregir ese error para volver a tener la probabilidad del receptor óptimo. Bueno, ¿qué pasa con el diagrama de ojo que lo deben haber
visto por algún lado, el diagrama de ojo siempre se realiza con la señal a la salida del filtro adaptado. En este caso vamos a ver el filtro adaptado causal, ¿sí? Entonces, si hacemos un ejemplo con la señal en RZ y la secuencia de amplitudes bipolar, o sea, binario antipodal, yo voy a multiplicar por A, el pulso en RZ, por menos A, ¿sí? Cuando yo en el receptor reciba la señal S1, a la salida, si yo hago el filtro adaptado a la señal diferencia causal, bueno, lo normalicé a 1 para tener esta respuesta impulsional, hago la convolución entre lo que recibí y la respuesta impulsional y obtengo la señal de salida BDT. ¿Sí? Fíjense que la duración es la suma de las duraciones de la señal de entrada y de la respuesta impulsional, 2TB. Lo mismo si tengo un símbolo 0, recibo eso. Entonces, yo lo que tengo que hacer para generar mi diagrama de ojo, lo pueden hacer como ustedes quieran. Lo que yo hago es, en 2 tiempos de bit, esto es n-1tb, ntb, n más 1tb, lo que voy a hacer es graficar, centrado en cada tiempo de bit, la respuesta a un 1 o un 0. Entonces después voy calculando y dibujando cuál es la señal resultante, dado que esto es la suma de cada uno de los pulsos, pues lo que yo tendría que hacer es la convolución, entonces tengo que superponer las salidas individuales a cada pulso, ya que voy a transmitir uno después de otro cada TB segundos, entonces me fijo todas las posibilidades y dibujo el diagrama. Por ejemplo, para 0, 0, 0 tendría que tener 0, 0 y 0 cada TB segundos, esta curva violeta, este triangulito violeta, centrado en cada uno de los valores, ¿no? Entonces tendría esta recta para este tiempo de bit y esta para este tiempo de bit. Entonces tengo que sumar estas dos rectas, me daría una traza que pasa por acá, estas dos rectas me daría una traza que pasa por aquí. Con un osciloscopio esto mismo lo observo poniendo un canal a la salida del filtro adaptado y sincronizándome con el sincronismo de bit, con la señal de sincronismo de bit, si no, no lo voy a ver quieto. Y voy a ver esto, el diagrama de ojo. En el instante que yo muestreo, entre comillas, que yo miro el valor, bueno, obtengo menos A por TB, en el caso de los valores que yo elegí, o A por TB. El ojo está bien abierto en este sentido y también a lo ancho, ¿no? Yo quisiera que estas rectas fuesen lo más planas posible, de tal manera que si yo me equivoco en un poquito en el tiempo que yo me tengo que fijar, las amplitudes equivalentes que mira el receptor no son tan chicas, no se achican tan rápido. El umbral de decisión para este caso va a estar en 0 y yo lo que quiero es estar lejos. Piensen que este es un diagrama de ojo sin ruido, ¿no? O también lo pueden hacer como se enseñaba antes en comunicaciones también, o como algunos prefieren, es calcular una salida a diferentes transiciones para bits del filtro adaptado y después recortarlas cada 2 tiempos de bit y superponerlas. Algo importante de ver de acá es que fíjense, los triangulitos, que son los que están graficados en línea de trazos, en el tiempo de bit correspondiente valen distinto de 0, ¿no? Por ejemplo, en este, justo cuando me fijo la muestra, vale distinto de 0. Pero fíjense que todos los demás cruzan por 0. O sea que los demás no interfieren en el valor que va a tomar cuando yo miro. Eso es algo importante. Si me equivocara en el sincronismo de bit
¿sí? Porque alguien programó algo mal o está mirando mal un valor, y yo en lugar de tomar en el instante óptimo, que es en NTB, me fijo tantos micro, nano, segundos corrido, o tanto porcentaje del tiempo de bit, mi receptor va a ver amplitudes más chicas, ¿sí? En valor absoluto, de tal manera que esos valores se acercan al umbral de decisión. Si acá le sumo ruido, es mucho más probable que el ruido pase hacia la zona donde me equivoco, donde me voy a equivocar, me va a hacer equivocar en la decisión. Entonces la probabilidad de error de bit está claro que va a aumentar. Entonces, ¿cuánto va a ser la degradación? Bueno, si antes tenía en el instante óptimo ATB de amplitud, yo ahora voy a tener K por ATB, donde K va a ser menor que 1. Bueno, si lo paso a la probabilidad de error de bit, esto es amplitud, pasa como al cuadrado en la energía. Lo puedo escribir de esta manera y la degradación es 10 logaritmo TK cuadrado de B. Eso respecto al binario antipodal óptimo, ¿no? Que tendría 2EB sobre N0. ¿Está bien? Entonces, uno eso lo va a querer ver. Por eso el sincronismo de bit está funcionando continuamente. ¿Sí? Yo primero me tengo que sincronizar en bit. Para eso muchas veces se transmiten tramas que ayudan al receptor a tener información sobre el tiempo de bit. Pero si cometo algún error en algún momento o el ruido hace que yo me corra, ¿sí? Eso o si estoy haciendo las cosas mal, voy a ver que la probabilidad de error de bit rápidamente aumenta. Entonces, a mí me convendría tener señales que, por ejemplo, si en lugar de esta recta azul yo tuviese esta recta gris, ¿sí? Yo no me acercaría tanto a la frontera de decisión, ¿sí? Entonces, ahí la disminución, el aumento en la probabilidad de error de bit o la degradación sería menor. Y si yo tuviera que graficar la curva de probabilidad de error de bit, bueno, a la del receptor óptimo de binario antipodal, ahora va a ser la misma, pero corrida en d de b, ¿sí? 10 logaritmo de k cuadrado. Así que yo sabría cuánta energía de bit tengo para tener una probabilidad de error de bit de 10 a la menos 5, por ejemplo, tendría que hacer 9,6 dB más d dB. O sea, tengo que gastar más energía para tener la misma probabilidad de error de bit. El diagrama de ojo, si ustedes ven, esta sería la señal de salida del filtro adaptado, ¿sí? Esta. Y este es el diagrama de ojo sin ruido. Si ustedes tienen alguna falla, están trabajando con un receptor, no ponen ruido, solamente el ruido interno que tenga el receptor, que es menor. Ustedes deberían ver algo así, ¿sí? Si no ven algo así, algún problema están teniendo. Si ahora le agrego ruido, por ejemplo 0 dB, uno podría, en el anterior, donde no tenía ruido, uno podría decir dónde están los bits 0 y 1. Uno podría solo decir qué bit se transmitió en cada instante. En esta también podría uno ver dónde están los triangulitos y decirlo. Pero fíjense que lo que hace el receptor óptimo con el filtro adaptado es muy bueno. Fíjense que yo, para esta densidad espectral de potencia del ruido dado, tal que tenga la misma potencia que la señal, por eso tengo 0 dB o 1 en veces, bueno, yo se distingue muy bien, cualquiera sea el trazo, qué pasa, cuál es un 0 y cuál es un 1, si yo me fijo en este instante. Si me fijo en este, no voy a poder decidir. Si me fijo acá, sí. ¿Está bien? Y fíjense con menos 20 dB, como era la señal que yo les mostré al principio, que me tenían que decir si era un 0 y un 1. Fíjense, el filtro adaptado, ¿por qué es el que minimiza la probabilidad de error de bit? Uno puede mirar a la salida, mirar la salida del filtro adaptado y se termina decidiendo bien. Es muy poco probable que una muestra de ruido
o una realización de ruido pase el umbral en el instante de decisión si yo decido bien. Fíjense que de la señal yo no puedo decir nada realmente, si cuando fue un 0 o un 1. ¿Qué pasa ahora si yo en el canal limito el ancho de banda? Si limito el ancho de banda y yo ponía señal, señal spam con forma de pulso MRZ, por ejemplo, son cajoncitos, a la salida del filtro adaptado tengo triangulitos. Ahora, si yo filtro en el canal, ahora tengo un canal pasabajos, pero con un ancho de banda dado, es indudable que voy a dejar pasar las variaciones lentas, ya no voy a tener un triangulito porque no voy a tener cajoncitos y voy a tener la señal roja. La señal roja está corrida del triangulito porque en realidad tengo el retardo que produce el filtro, pero la podría superponer, no importa, eso tiene que ver con después en qué instante me miro la muestra. Lo que sí, fíjense que se redondeó, dura más. Entonces cuando yo tenga que decidir y ponga un cajoncito, un triangulito de estos redondeados, o la señal roja, sumado con otro, sumado con otro, sumado con otro, lo puedo ver en el diagrama de ojo justamente, bueno, lo que va a pasar es que en el instante que yo me fijo, no voy a tener solamente la amplitud del pulso correspondiente, sino que la colita de otro, del anterior o del posterior. Cuanto más tiempo lo estire al pulso, a la salida del filtro adaptado del receptor, peor va a ser el efecto. Acuérdense que yo tenía, si tenía los triangulitos, ¿sí? Cuando yo me miraba el valor correspondiente, por ejemplo, en este caso al instante 2TB, todos los triangulitos, los anteriores y los posteriores, cruzan por 0 ahí. ¿Sí? Cuando lo estiro al triangulito, cuando hago una duración mayor porque acoté el ancho de banda en el canal, bueno, ahí voy a tener diferentes posibles amplitudes, porque voy a sumar, por ejemplo, si acá tuve un 1 y acá un 0, bueno, la colita del 1 más el valor correspondiente al 0. Entonces la amplitud ya ahí me va a dar menor, por ejemplo. Y eso lo veo en el diagrama de ojo, ¿sí? Este es el diagrama de ojo sin interferencia intersímbolo, sin haber limitado el ancho de banda de canal utilizando señales o formas de pulso de ancho de banda ilimitado. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo tenga interferencia intersímbolo por cualquier causa, lo que lo voy a ver, esto es sin ruido, bueno, es que en el instante en que yo tengo que tomar la muestra, voy a tener diferentes valores de amplitudes. Eso según cómo sea la secuencia de bits. Si lo voy a sumar o si se va a restar, ¿no? Lo que sí, si tomo con el criterio de distorsión pico la amplitud más cercana al valor de decisión, a la frontera de decisión, como si todas pasaran por ahí, por supuesto me va a dar una probabilidad de error de bit que es pesimista, que va a ser peor que la que se dé en la realidad. Bueno, pero en ese caso tengo una degradación, calculando el valor de la amplitud menor y cuánto es el K que disminuyó respecto al valor que yo tenía, en este caso 250, sin tener interferencia intersímbolo, entonces también tengo una degradación en la probabilidad de error de bit en el comportamiento del receptor óptimo por tener interferencia intersímbolo. Pero eso es porque estoy diseñando mal el sistema. Fíjense, con ruido, esto es sin ruido, y esto con ruido, con una relación señal-ruido de menos 20 dB. O sea, fíjense cómo se cerró el ojo en todos los aspectos. Entonces, la probabilidad de error, de equivocarme acá, fíjense en el umbral me quedo acá, aumenta considerablemente. Ustedes lo verán. Entonces,
¿Qué pasa? ¿No voy a poder transmitir nunca por canales de ancho de banda limitada? Sí. ¿Por qué no diseñar con señales de ancho de banda limitado? ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tener que cumplir a la salida del filtro adaptado, a la salida del filtro, que es donde grafico el diagrama de ojos, donde yo obtengo el diagrama de ojos, yo lo que quiero cumplir es que cada vez que yo me fije la señal en los instantes TV, o sea, podría escribirlo como una secuencia, me dé una constante por una delta, nada más, no dos deltas, una constante, el valor solo correspondiente a ese pulso. Si hago la transformada de Fourier y veo el espectro, bueno, esto es una señal muestreada, la podría pensar, el espectro de la señal muestreada, como muestreo cada TV, bueno, me va a quedar esto, la suma de todas las réplicas, el espectro de la señal analógica BDF, pero corrido cada K sobre TV. Sumado todo eso, me tiene que dar una constante, dado que tiene que ser la transformada de Fourier de la delta, me tiene que dar una constante. Si la delta fuese la delta solamente, beta vale 1, esto es 1. Entonces, una señal, por ejemplo, que es de banda limitada, entonces yo podría hacer los pulsos de esa forma. ¿Sí? Recuerden que yo quiero no tener interferencia intersímbolo a la salida del filtro adaptado, ¿no? No me importa que se pisen los pulsos. Este sync, si ahora la forma de pulso en lugar de ser en RZ es este sync, los pulsos correspondientes a los distintos bits se pisan uno con lo otro. Pero eso no importa. Yo lo que... perdón. Esto es a la salida del filtro adaptado porque es BDT, ¿sí? No importa. Si yo cumplo con los criterios de Nyquist, no voy a tener interferencia intersímbolo. Si ustedes lo ven y hacen el espectro de la señal muestreada, me queda la suma de todos los cajoncitos que me dan 1. ¿Sí? O sea, como me va a quedar 1 sobre TV, acá me faltó el 1 sobre TV. ¿Sí? Por eso me da 1. Y aparte, si lo ven en el tiempo, con el criterio de Nyquist 1, si evalúan en NTV justo, bueno, me queda el sync de N, me da una delta de N. Así que está correcto. Este es el sync, ¿sí? La forma. Esto si yo transmitiese, por ejemplo, 3 bits 1, bueno, a la salida del filtro adaptado vería esto. Se pisan, pero cada vez que tengo que tomar la decisión, por ejemplo, cuando estoy recibiendo el pulso marrón, el pulso azul, el amarillo y todos los demás cruzan por 0. Entonces no van a interferir con ese símbolo. Si me equivoco en el tiempo que me fijo la muestra, que sería esto donde está el máximo, claro que me voy a equivocar. Va a aumentar la probabilidad de error de bit mucho más. Uno de los problemas que tiene tener un sync a la salida del filtro adaptado, que si empiezan a hacer el diseño, ustedes podrían transmitir con una forma de pulso sync, ¿sí? Supónganse que transmiten con un sync y la amplitud sea 0 y A. Bueno, la señal S1 va a ser un sync y la señal S0 va a ser 0. Entonces la señal diferencia va a ser el sync. Listo, está ahí transmitiendo secuencias de sync. Bueno, uno de los problemas que tiene, habíamos dicho, es que el sync decae muy lento. Entonces, ¿qué podría hacer yo para que caiga más rápido? ¿Cuál es el problema que decae muy lento? Bueno, es que si yo me equivoco en el sincronismo de bit o cuando yo arranco, cuando empiezo la recepción en el receptor, que no tengo información todavía del sincronismo de bit, si yo estoy muy corrido en el tiempo de bit, lo que se llama el reloj de bit, yo lo que voy a tener es que puede ser que se sumen valores de distintos syncs correspondientes a distintos tiempos de bit.
Entonces, ¿por qué no diseñar algo que caiga más rápido? Para que caiga más rápido, el zinc en el espectro es un cajón. Bueno, hagamos que en lugar de que sea el cajón, sea algo que cae más suave. Entonces, yo a la salida del filtro adaptado querría tener esta naranja, por ejemplo, que es lo que se llama una función coseno elevado. Entonces, fíjense que es el mismo zinc, nada más que multiplicado por un factor que depende del coseno. El factor alfa es el factor de Roloff y me indica un poco el exceso en ancho de banda. Este es el ancho de banda mínimo que yo tendría si transmitiese a la salida del filtro adaptado tuviese zinc, y eso sería para pasabajos la tasa de bit sobre 2, la mitad de la tasa de bit. O para pasabanda la tasa de bit, ¿no? Porque tendría el doble de ancho de banda. Bueno, si lo hago más suave, ahora voy a tener un exceso de ancho de banda que ocupar, y eso va a estar dado por 1 más alfa sobre 2TB en pasabajos. Bueno, lo que va a pasar es que igualmente si yo replico todas estas amarillas, cada uno sobre TB, lo que voy a tener es una constante también. Entonces cumple con los criterios de Nyquist. Si lo veo en el tiempo, el pulso coseno elevado es parecido a un zinc, nada más que cae más rápido, ¿no? Entonces, fíjense, el zinc lo tengo en la curva marrón y en azul tengo el zinc cuadrado, cae más rápido. Eso hace que el ojo, en el diagrama de ojo, se mantenga más abierto, con lo cual voy a tener una menor degradación si utilizo el coseno elevado. Aparte es mucho más fácil de hacer que el zinc lo tengo que aproximar en el espectro por un cajón, entonces tengo que tener un ancho de banda muy grande. ¿Y qué tendría que transmitir yo si quiero tener coseno elevado a la salida del filtro adaptado, ¿no? Siempre los criterios de Nyquist y el diagrama de ojos y lo que yo analizo es a la salida del filtro adaptado. Entonces, supónganse que transmito la señal X de t, que está hecha a partir de una señal PAM con forma de pulso PDT. Entonces, en ese caso, supónganse que transmito un pulso único, ¿sí? Por una sola vez, ¿sí? Entonces, BDF, el contenido en frecuencia de la señal a la salida del filtro adaptado, sería el espectro o el contenido en frecuencia de la señal P, del pulso P, por la transferencia de la función, la respuesta en frecuencia del canal y la respuesta en frecuencia del filtro en el receptor. Si yo el canal lo utilizo en la banda de paso con ganancia unitaria, imaginemos un filtro ideal, un cajón ideal con ganancia 1 y la fase 0, de tal manera que no tengo retardo, ¿sí? Puedo escribir a HC como 1 en el ancho de banda de paso. Entonces, lo que voy a tener es que no tengo en cuenta el canal ahí. Y supónganse que el filtro del receptor es el filtro adaptado. Le pude hacer al filtro adaptado al pulso P. Quiere decir que P del receptor es P conjugado de F, es el filtro adaptado al pulso P. Entonces, P de F va a ser P de F por P conjugado, así que el módulo al cuadrado de P de F. Quiere decir que si queremos transmitir, que en realidad si queremos que B de T a la salida del filtro adaptado sea coseno elevado, entonces la forma de pulso P tiene que ser raíz de coseno elevado. Y esta es otra de las famosas, que es la raíz cuadrada instante a instante de cada uno de los valores del pulso coseno elevado. Como el pulso coseno elevado cae rápidamente, entonces la raíz de coseno elevado también va a pasar. Bueno, lo que nos queda son las consultas
en tiempo real. Vamos a tratar de poner alguna más. Y el jueves el examen. Nos vemos próximamente.